Nuestro tema para hoy es el pan y el agua de vida, y vamos a ver cómo esto que hemos estudiado en estos días sobre estas diferentes pruebas que enfrentó el pueblo de Israel, en realidad, aunque le sirvió en su peregrinaje y debería haberles servido, también nos debe servir a nosotros que estamos más cerca de la gran liberación que Jesús obrará cuando venga por segunda vez. Por eso vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y que con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla podamos hacer la reflexión de este día. Te damos gracias, Padre, porque a medida que estudiamos tu palabra, no podemos dejar de vernos reflejados en el pueblo de Israel y reconocer que muchas veces hemos actuado con murmuración, que muchas veces hemos hecho las cosas con un corazón que no ha sido del todo fiel a ti, pero te pedimos, ayúdanos para poder acercarnos a ti con un corazón contrito que te busque con el deseo de hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, vamos a hacer un salto, si podríamos decir así, desde esta historia allá en el desierto de Sinaí, o en el desierto, para concentrarnos en algo que luego el apóstol Pablo va a retomar mucho tiempo después, pero para quien la historia de Israel era tan vigente y tan importante porque le decía algo a su audiencia y debería decirnos algo también a nosotros. Y me gustaría, pastor, que podamos ir a 1 Corintios, en esta primera carta que Pablo está escribiendo a los cristianos ahí en Corinto. Pablo va a decir algo, algunas cosas, entre varias cosas, que espero nos puedan servir a nosotros. En el capítulo 10, Pablo está narrando un poco la historia de lo que está sucediendo, tanto que habla sobre el cruce del Mar Rojo. Nuestro pastor lo destacaba esta semana, el cruce del Mar Rojo, el estar bajo la nube, los elementos que ya hemos estudiado, el agua, cómo corrió de la peña. Pero me gustaría, pastor, primero, antes de tocar esos otros textos, ir hasta el verso 11 del capítulo 10 de 1 Corintios, que dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y si esto era tan importante para Pablo, para su audiencia, ¿cuánto más para nosotros? ¿Qué lecciones prácticas espirituales deberíamos extraer que Pablo ya estaba viendo en su tiempo, pero que hoy, que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús, necesitamos? Totalmente, creo que ahora nosotros también vamos a entrar ya no a una tierra como la conocemos ahora, sino a lo que se ha llamado la Canaán celestial. Amén. La Canaán celestial. Esperamos, dicen las Escrituras, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Esa es realmente nuestra fe. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho y es nuestra esperanza. Pero sucede que en ese camino que vamos hacia la Canaán celestial, tenemos los mismos retos y desafíos que el pueblo de Israel experimentó en su camino hacia la Canaán terrenal. Sí. Y parece que la naturaleza humana no ha cambiado. Y precisamente por eso es que este consejo del apóstol Pablo es tan vigente para nosotros ahora, porque aunque ya pasaron muchos siglos, aunque ahora el ambiente es diferente de lo que era el ambiente físico en esa época, pero todavía esto nos sirve a nosotros, porque las cosas se repiten. Y yo decía esta semana que lastimosamente a veces nosotros no aprendemos de la historia. No aprendemos de la historia. Toda esta historia sagrada tiene aplicaciones para nosotros tan reales. Por ejemplo, comencemos a ver. Pablo dice en el versículo 4, leamos el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muy bien, la roca era Cristo. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Esa roca que fue golpeada, esa roca que de su interior surgió agua viva para que las personas pudieran tomar y pudieran saciar su sed. Esa roca
es Cristo. Entonces, cada una de las situaciones que a ellos les acontecieron, al final nosotros encontramos cómo la mano de Dios está dirigiendo, y aquellas cosas que parecen imposibles, que parecen difíciles, Dios se encarga de tornarlas de una manera diferente. Por ejemplo, esta semana estudiamos de aquella fuente de agua donde llegaron, pero las aguas eran amargas. Eran amargas. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado situaciones en la vida que son amargas? Pero ¿cuál fue la solución? La solución fue depositar un árbol, depositar algo que venía de la misma naturaleza. Y es interesante, cuando la vida se llena de problemas, de amarguras, de resentimiento, ¿sabe que ese árbol también podemos verlo de esta manera? Representa el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Yo no quiero ser tan alegórico, claro, hermano Gerson, pero hay algunas aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida hoy, y así como Pablo, claro, iluminado por el Espíritu Santo, él dijo, esa roca era Cristo, pero ese árbol, ¿qué tal que puede representar también el sacrificio de Cristo Jesús, quien murió en un madero, quien murió en la cruz del Calvario? Entonces, mire qué enseñanza me está dando Dios ahí. Que bueno, que cuando en la vida las cosas sean difíciles, sean amargas, imposibles, yo ponga la presencia de Dios ahí. Permita que Jesús entre en mi vida, permita que Jesús lo permee todo, y entonces allí yo encuentro que va a cambiar, tal vez la circunstancia no va a cambiar, pero va a cambiar el sabor, va a cambiar la interpretación, cómo yo veo las cosas de esta vida. Por eso Pablo dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Yo siempre he pensado que la Biblia era más para nosotros que para ellos. Sí. Que para ellos. ¿Por qué? Porque ahora se ha multiplicado realmente la maldad, ya de tantos años que Satanás ha tentado al ser humano, la expansión que hay ahora del conocimiento y todo eso, tristemente se está usando para el mal. Ahora necesitamos nosotros tener más fortaleza. De hecho, Jesús mismo, cuando Él estuvo en esta tierra, Él utilizó estas mismas experiencias para enfrentar a Satanás en el desierto y usó las palabras de Dios para repeler el ataque del enemigo. Jesús nos estaba poniendo a nosotros el ejemplo de que así como Él usó estas experiencias en el sentido donde Israel fracasó, Él hizo lo correcto. Si nosotros hacemos lo mismo, vamos también a obtener la victoria. Y me gustaría, pastor, para nuestra reflexión de hoy y terminar con este pensamiento, ir un poco en esa dirección que usted estaba destacando. El Señor Jesús toma estas experiencias para poder derrotar al enemigo, pero también toma estas experiencias para hacer lo que el propio apóstol Pablo hace, que es identificarse como la real bendición del pueblo de Dios. Y eso me recuerda cuando habla con la mujer junto al pozo, y luego cuando habla con los judíos sobre el maná, y a la mujer le dice, yo soy el agua de vida, es decir, el que bebe del agua que yo doy no va a tener sed. Y a los hombres les dice, Moisés no les dio, quiero decir, el maná, sino Dios, y yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros ahora que identifiquemos en todas estas experiencias a Jesús, como lo está haciendo Pablo acá, y cómo esto nos va a decir a nosotros que lo que usted ya estaba destacando, solo Jesús puede satisfacer lo que nosotros no podemos? Jesús mismo, Él que estuvo allí, porque Pablo dice, la roca era Cristo y el agua es Cristo. Él estuvo presente, por supuesto, antes de la encarnación. Claro. Él era el que dirigía al pueblo de Israel. Recordemos que Jesús no fue solamente un ser humano, Él ya existía antes de ser un ser humano, Él existía aún desde toda la eternidad, y es bien importante siempre que nosotros enfaticemos eso, porque Jesús tiene todas las cualidades divinas, amén, todas las cualidades de Dios en su ser. Entonces, por eso es que Él permitió que el pueblo de Israel avanzara en estas experiencias, fuera adiestrado, entrenado, porque necesitaba Dios desarraigar del pueblo de Israel esas
todavía prácticas, costumbres, mañas, llamémosle ahora, que había quedado en ellos al salir de Egipto, no se habían limpiado totalmente, aunque simbólicamente Pablo dice, fueron bautizados en el mar, pero ahí está, todavía ellos conservaban cosas que no eran correctas, y por eso es que todo esto, Dios mismo estaba presente. Años más tarde, cuando Jesús viene a esta tierra, Él toma todos esos elementos del agua, del maná, y Él dice, es que yo soy al final el cumplimiento de todo esto. Lo que ustedes buscan como seres humanos no lo van a encontrar en sí, en las cosas, sí. Porque una persona puede tener comida, y Jesús se lo dijo ahí en San Juan 6 a los judíos, le dijo, sí, comieron el maná, cayó del cielo, no era cualquier tipo de pan de una panadería buena, no, era del cielo, pero aún así murieron. Sí. También tomaron esa agua, pero murieron. Pero si, le dijo a la samaritana, pero si bebes del agua que yo te daré, ya no vas a tener sed. Allá en San Juan 6 le dice a los judíos, yo soy el maná que descendió del cielo, y les habló de la vida eterna, de la vida eterna. Entonces, aquí tenemos nosotros, yo creo que es la gran lección que engloba todo esto, y es que el único que puede satisfacer las necesidades del alma, solamente es Cristo Jesús. La única manera como vamos a encontrar sentido en esta vida, propósito en esta vida, es cuando ponemos a Cristo Jesús allí. Porque así como tan básico es para el ser humano comer y tomar agua, tener una bebida, bueno, así de importante es Jesús en nuestra vida. Tenemos que saber que si no tenemos a Jesús, es igual como que una persona no tenga agua y no tenga comida. Simplemente esa persona va a comenzar a morir, morir, no a morir ahorita, inmediatamente, no comió un tiempo, no, pero va a morir paulatinamente, y si no recibe agua ni comida, va a morir. Esa es la gran lección. Si Jesús no está con nosotros, no está en nosotros, si no tenemos a Jesús en nuestra vida, vamos a morir. Pero no solo la muerte física, sino que vamos a morir la segunda muerte, la muerte eterna. Cuán importante entonces es que nosotros tengamos a Jesús en nuestras vidas. Y por eso comenzábamos este día diciendo, esto es algo que nos habla a nosotros, especialmente en una sociedad, pastor, que está muy dada a saciar o a intentar saciar, podemos decir es lo mejor, a intentar saciar con sucedáneos, es decir, con cosas que parecen bonitas, son agradables seguramente, pero que no pueden alimentar el corazón. Y en ese sentido me gustaría, pastor, que orara por nosotros para que nuestros ojos espirituales puedan abrirse a estas realidades espirituales que nos está mostrando la palabra, que estos relatos nos están diciendo qué necesitamos aprender hoy para poder vivir plenamente mientras aguardamos la gran liberación. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor, por las lecciones que tú permitiste que quedaran registradas para amonestarnos, alentarnos a nosotros también. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo que conoces el camino aún antes de que lo transitemos, y por eso nos das estos consejos. Ayúdanos para ser obedientes y escuchar tu voz. Especialmente ayúdanos, Señor, para que Jesús pueda ser lo más importante que nosotros hemos adquirido en nuestro paso por este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.